Son los nervios. Muchísimas gracias. Estaba hablando, llevaba hablando no sé cuánto tiempo y no estaba grabando. O sea que nada, el que no estaba aquí se lo iba a perder. Bueno, ahora sí estamos grabando. Y entonces le estaba haciendo la pregunta a Fer, gracias Dani, que desde esta visión de su experiencia como psicólogo, ¿qué es mente holográfica? Eh, para mí está como el cerebro, que es la parte material, y después la mente, que es nuestro registro de lo que sentimos, pero también cómo nos escuchamos cuando pensamos y cómo vemos las imágenes. Empezamos con una idea de Carl Fibran sobre la memoria, de que las imágenes recordadas podían ser holográficas, tridimensionales. Y preguntándole a los pacientes y a los alumnos dónde veían las imágenes y qué tamaño tenían, pasaba esto. La gente señalaba afuera de su cabeza las imágenes. Así que empezamos con un chiste de que la mente no estaba dentro de la cabeza, sino más bien delante y alrededor del cuerpo. Así que para mí psicológicamente ubicó las representaciones, el tiempo, lo real, lo irreal, placer y displacer, ventajas y desventajas. Todo tenía como un lugar espacial, un campo de representación. Y conocerlos, y según cómo nos ubicamos, nuestro cerebro emocional y de reptil funcionan de diferente manera, lo mismo que la corteza. Entonces daba opciones de saber cómo cada uno se movía en su mente por ejemplo, los gestos que hacía. Así que para mí fue como un gran complemento de la psicología, que sobre todo en lo que se refería a cambiar cosas, acortaba mucho el tiempo para poder lograr un cambio. Por ejemplo, los sustantivos concretos son las palabras que hacen que casi todos visualicemos. Si digo el elefante, el hipopótamo y el rinoceronte, cualquiera que me escuche el castellano va a tener un icono de cada uno, no solo de los parecidos, sino de las diferencias. Ahora, si prestan atención en qué lugar está cada imagen, dónde ven la imagen del elefante, y dónde ven la imagen del hipopótamo, y dónde ven la imagen del rinoceronte, algunos aparecerán y desaparecerán en el mismo lugar, otros aparecerán en lugares distintos. Algunas personas verán imágenes pequeñitas, otras muy grandes, siempre son muy rápidas y bastante transparentes. Sin embargo, bueno, pasaba esto, le decíamos a la gente, bueno, el elefante, el hipopótamo y el rinoceronte. ¿Dónde lo ven? La gente decía ahí, ahí y allá. Por eso esta idea de que la mente era virtual y no estaba dentro del cráneo, sino por lo menos las ideas estaban ahí, delante y alrededor. Claro, y ahí es donde empezamos a construir esa idea de que la mente es holográfica y no está dentro, no está aquí, sino que está rodeándonos, ¿no? Sí, sí. Cualquiera de los que vio, por ejemplo, el hipopótamo, describe de qué tamaño lo vio con las dos manos, va a notar que posiblemente ponga las manos para un hipopótamo 3D.
no para una plana, porque eso era lo que nos daba la idea de que las imágenes eran tridimensionales, que eran holográficas. Exacto. Y en este sentido, Dani, tú que nos traes la idea del espíritu, pues siempre Fer nos dice, yo he sido muy escéptico, yo he tenido que comprobarlo y jugarlo para poder creerme todo esto, ¿no? Y sin embargo, siempre en tus prácticas y en todo tu camino, que es el que nos compartes, para ti el espíritu siempre estuvo presente, ¿no, Dani? ¿Qué te aportó esta visión de la mente holográfica en esa investigación, ¿no? que vas haciendo con el espíritu también? Sí, cuando lo preguntas así, me surge, Fernando les estaba dando la visión de nuestro modelado en el campo de la PNL, ¿no? Las imágenes, los sonidos, las sensaciones que producen estas representaciones holográficas. Nuestra búsqueda comenzó allí y es, digamos, la primer parte. Ahora tenemos 2 niveles de formación. El primer nivel de formación tiene que ver con esas exploraciones de los primeros años. Imágenes, sonidos, ubicaciones, efectos que produce esto. Y en los últimos años, al haber estado investigando sobre configuraciones sistémicas, constelaciones, aparece esta idea de los campos mórficos. Además de las pantallas, las maquetas, los elementos que aparecían en las prácticas primeras y los modelados primeros, empezó a aparecer esto de poder convocar, rodeando el cuerpo o en el espacio alrededor del cuerpo, ya no representaciones psicológicas, sino campos de información y energía, como se juegan en las constelaciones familiares, ¿no? Donde se convoca un ancestro y alguien que toma contacto con ese espacio, forma, donde se supone que está ese ancestro, comienza a tener experiencias de una persona que no está allí, de una persona que murió, que trasciende entonces el tiempo y el espacio. Entonces, tenemos en este segundo nivel de mente holográfica esta posibilidad de comenzar a pensar más energéticamente, más, si se quiere, espiritualmente, ¿no? Donde lo que estamos atentos en el campo holográfico ya no son las representaciones psicológicas, sino los campos de información y energía, o los pensamientos forma, que se dice en magia, ¿no? Así que le agrega toda una dimensión y una posibilidad de explorar experiencias de vida, valores, podría invocar el campo mórfico de la creatividad, podría invocar el campo mórfico de la confianza, podría tomar esos 2 campos, creatividad y confianza, y vincularlos con un campo de trabajo o de relación que necesitaría esas dos nutrientes, ¿no? Creatividad, por un lado, ¿no? Las conexiones de los campos de representación nos permitiría traer a un momento de vida, una necesidad de vida, esos espíritus, esas energías que no están presentes. Así que creo que siempre decimos con Fernando que somos muy complementarios. Desde el comienzo fuimos trayendo una idea a nuestras charlas, y el otro siempre tiene el complemento de esa experiencia, ¿no? Así que fue desarrollándose desde el comienzo con nuestras charlas. Siempre contáis que mente holográfica surge de diferentes disciplinas, ¿no? Como forma parte de vuestra experiencia, y también, bueno, la PNL fue muy importante, un poco como
entiendo yo como la base, ¿no? Sobre la que se empezó a construir. Pero luego hubo otras aportaciones. ¿Cuáles fueron esas aportaciones? Porque mente holográfica es un concepto muy holístico, ¿no? Un concepto que abarca muchas disciplinas y que ustedes tuvieron la genialidad de unirlas y sistematizarlas y ahora entregarlas a un grupo de personas del cual me siento honrada de formar parte, que nos estamos entrenando para, bueno, ser vuestra primera promoción, ¿no? Ahí acompañando. ¿Es silenciado el micro, Dani? Decía didactas y formadores, la primer camada de didactas y formadores de mente holográfica. Sí. ¿Qué decías? Me invita a comentar. Esta segunda etapa tiene mucho de eso, ¿no? Hemos tomado los campos de los centros de energía, hemos tomado, decíamos, de las constelaciones, estos campos mórficos, tenemos prácticas tomadas de los campos del chamanismo, tenemos prácticas tomadas de la dimensión metafórica, así que hay exploraciones que creo que lo más novedoso que tenemos para compartir es que todas esas disciplinas aparecían como prácticas o comentarios y ahora nos da la posibilidad de ubicarlos en un lugar, de darle una forma, de darle una dimensión, de poder operar sobre esas ideas que tenían esas otras disciplinas, ¿no? Salvo las constelaciones familiares que directamente operan por campo, muchas de las otras disciplinas no lo expresaron como campos. Entonces podemos traer esas disciplinas a mente holográfica y contarlas, expresarlas en espacio, en volúmenes, en direcciones, en movimiento, en relaciones, en conexiones. Eso invita a hacer mente holográfica de infinidad de disciplinas que todavía están en el orden de los pensamientos, ¿no? Fer, para vos. Entonces, que le agregamos elementos de la hipnosis ericksoniana, de bioenergética, de tai chi, porque tenían que ver con las conversaciones y las experimentaciones de varias de estas cosas. Así que en todos los modelos lo que nos preguntábamos es dónde se lo representa, cómo se lo representa y qué produce esto. No solo la significación de lo que la gente decía, sino cómo y dónde se lo representaba, porque de algún modo lo acomodábamos en esta arquitectura mental. Así que hemos incluido montones de cosas, además de otras de PNL, que también están en esta segunda parte que vamos a hacer. Está todo el modelado auditivo, que no estaba cuando escribimos el libro, de los lugares. Hay muchas cosas de cómo el lenguaje modifica el holograma, y varias cosas del lenguaje gestual de las manos y cómo funcionamos en el holograma, como más específicas, que si es del lado positivo o negativo. Así que tenemos como muchas herramientas que fuimos desarrollando después de haber escrito el primer libro, con chances de que alguna vez las hagamos para el segundo. Me viene, Fer, comentarle para los que son más nuevos en esto de la mente holográfica, que creo que es la idea fundamental y que hace un antes y un después de mente holográfica, que es que antes de mente holográfica, toda la época de la PNL, de otras disciplinas de operatoria con la mente, operábamos sobre los pensamientos, directamente sobre las ideas. Una escena, una frase, algo que no estaba funcionando como idea,
operábamos directamente con eso. El salto que da mente holográfica es que esos pensamientos ahora operan dentro de campos. Y el mover el pensamiento de un campo a otro es el que ya genera, por el cambio de campo, una redefinición, un reencuadre de esa experiencia. Entonces, hasta antes de mente holográfica eran todas operatorias de pensamiento. A partir de mente holográfica empezamos a pensar en operatorias de pensamientos en los campos y de operatorias de campos. Esto, por ahí, para los que recién se conectan con la idea de mente holográfica y dicen, bueno, pero no es programación neurolingüística, no es la misma cosa. No lo es porque estamos operando en este nuevo nivel, ¿no? Sí. Por ejemplo, para los que nos escuchan que no saben de qué hablamos, cuando se hablan de cosas lindas, positivas y que le gustan, la voz de su pensamiento puede ser un poco más aguda y suena en cierto lugar de la cabeza, que va a ser su campo de lo positivo, auditivo. Y en cambio, si piensan en problemas, dificultades y qué sé yo, les va a sonar en otro lado de la cabeza. Aunque sea la voz del pensamiento, la misma es una voz más grave. Con esa voz grave describimos problemas y con la voz más aguda describimos soluciones. A veces estamos un montón de tiempo en pasar del campo de la descripción del problema al campo de la descripción de la solución. Lo que es raro es que cuando pasamos ahí la solución es bastante rápida, casi inmediata. Así que si alguno de los que escuchó pudo identificar dónde escucha su voz de descripción problema y nombra cualquier problema con esa voz en ese lugar, y pasa al otro lado de la voz y se pregunta con su mejor voz de sí, ¿cuántas soluciones tiene esto? Es probable que se le ocurran varias de ellas. Al pasar de campo la voz, esa otra voz en general piensa soluciones desde que somos chicos y las encuentra re fácil. Tardamos en encontrarlas y seguimos en el campo de la voz del no. En PNL trabajábamos con las submodalidades, cambiar la voz del no por la voz del sí y esto. Lo que jugamos en mente holográfica es cambiar además el campo, el lugar donde lo estamos pensando, además de las submodalidades y todo esto. Y esto acortó mucho el tiempo para, por ejemplo, encontrar soluciones. Exactamente, una de las cosas que me maravillan a mí de mente holográfica y todo el entrenamiento que estamos recibiendo es justamente entrar en ese modo cuántico, ¿no? Y creo que esto es algo que vosotros desde la terapéutica, desde vuestra labor profesional en uno a uno o incluso en grupo, lo habéis visto, ¿no? ¿Habéis experimentado saltos cuánticos en la gente que se ha acercado a hacer los talleres con vosotros? Hay algunas de las prácticas que están enfocadas en estos saltos cuánticos, ¿no? A veces estamos en una repetición en nuestra forma de vida y una experiencia, por ejemplo, cuando jugamos con nuestro yo máximo en campos del tiempo, esta experiencia de salir del espacio-tiempo y habitar una conciencia de alta vibración personal, cuando la persona vuelve a su momento actual, en general viene transformada. Con esa misma dinámica, con esa posibilidad de ir a ese campo del tiempo, del futuro lejano,
de más allá de una vida, esa experiencia de ser ese yo máximo y, por ejemplo, visitar nuestras infancias desde nuestro yo máximo, nos permite comprender que muchas experiencias que las pudimos haber vivido como dolorosas o traumáticas, con mucha claridad encontrar el propósito de esa experiencia. Desde la conciencia de yo máximo, mirar nuestro pasado nos permite esta mirada transformadora que reencuadra definitivamente. Cuando yo era chico, tuve que vivir un año con mis abuelos y siempre la familia había nombrado esto como una forma de exilio, como una forma de alejamiento de la familia y del amor. Y yo les había creído. De hecho, lo trabajé varias veces en terapia ese tema. Cuando viajé por primera vez desde mi yo máximo a aquel evento, me di cuenta que había pasado un año de mi vida con mis abuelos y que había recibido la cantidad de amor máxima que recibí en toda mi infancia. Que mis padres, por sus ocupaciones, su vida, su tema personal, nunca pudieron darme esa potencialidad de amor, y sí me la dieron mis abuelos. Pero solo pude entenderlo cuando fui con una mirada de mi yo máximo. Desde mi yo cotidiano, desde mi yo informado por mi familia, por las terapias que hacía en aquella época, no tenía ese salto cuántico y ganar ese grado de libertad respecto de ese momento de mi vida, ¿no? Así que hay prácticas muy específicas que van a estar muy presentes en el segundo nivel, para los que ya han explorado el primer nivel, que creo que van a ser sorprendentes en esto de lo espiritual, de lo trascendente. Bueno, y a todo esto, esta creación que ustedes llamaron mente holográfica y que llevan practicando mucho tiempo, también hay un entorno en el que lo comparten que le llaman tiempo de magos. Y todos los que pasamos por esa experiencia, para nosotros ustedes son los magos, junto con Danny Oil, que también nos acompaña, que hoy no está aquí con nosotros, pero que forma parte, ¿no?, de esos tres magos que abren la puerta a la magia a través de todas estas prácticas que ustedes están ahora compartiendo, ¿no? Entonces, ¿de dónde surgió esto de llamar tiempo de magos y de dónde la valentía de atreverse a llamar magia a algo en un momento en el que no estaba, bueno, creo que habéis sido muy pioneros también ahí, ¿no? ¿Cómo surgió eso de poder llamar magia a lo que hacéis y convocar a otros? Porque yo creo que todos los que estamos ahí acercándonos, bueno, yo estoy encantada de poder sentir que estoy entre magos y que por fin la magia está volviendo a nuestros días, que tanta falta nos ha hecho también, ¿no? A ver, ¿qué quiere responder? A Erickson le decían el mago de Phoenix. Y los primeros libros de PNL se referían a la PNL como la magia, la estructura de la magia y demás. Y desde el punto de vista sistémico, cualquier sistema del cual uno solo ve una parte parece magia. Así que poder ver el sistema completo, y cuando uno lo usaba, a veces pasaba que el que recibía los beneficios no estaba al tanto del funcionamiento completo del sistema, entonces le daba esta sensación de que era mágico. Y empezó con un grupo de trainers de PNL que querían hipnosis y como un espacio de práctica.
porque en ese entonces íbamos a muchos seminarios de hipnosis ericksoniana que eran muy teóricos y estaban buenísimas las teorías, pero se practicaba poco. Y sentíamos que estaba como esta necesidad de un espacio donde poder practicarlo, además de entenderlo, evaluarlo, analizarlo, por sobre todo practicarlo. Porque bueno, hay mucho de eso que se relaciona con habilidades y no es solo recordar qué decía o cómo lo hacía, sino la habilidad de poder hacerlo y que funcione. Dani debe tener aparte su versión de esto. No, coincidimos mucho. En esta creo que se ha convertido en nuestra descripción preferida, ¿no? Decir también esto que también surge en los encuentros, que a veces la gente nos refiere a nosotros como los magos, y nosotros repetimos una y otra vez que los magos son ellos, que se están entrenando para ser los magos. También hace referencia a eso, tiempo de magos, ¿no? Tiempo de... Los magos son los alumnos que están participando, los que están entrenando sus habilidades mágicas. Agradecemos que nos pongan en el lugar del arquetipo, honramos esa posición, pero recordar que no, estamos creando un espacio para que recuerden que pueden hacer magia con ellos, con sus alumnos, con sus pacientes, con sus coachees. Recordar que tanto mente holográfica como tiempo de magos tienen esa potencialidad, ¿no? Sirve para un médico, para su entrevista con un paciente, sirve para un abogado y un juicio oral, sirve para un arquitecto y una entrevista de evaluación de una obra. Bueno, es así como era la PNL también, infinitas las posibilidades de aplicación. No se restringe a una disciplina, a una actividad, ¿no? Esto es nuevo también, porque en general nosotros nos formamos en muchas disciplinas que estaban orientadas a la salud, o a la terapia, o a la educación, y eran puntualmente direccionadas a ese área de expertise. Y cuando llega la programación neurolingüística, creo que una de las cosas que nos sorprendía al inicio era que era transversal a cualquier actividad. La podía usar un padre para dialogar mejor con sus hijos, un profesional en su profesión. No se restringía a la terapia o a la sanación o a lo laboral en alguna disciplina, ¿no? Sí, sin embargo, bueno, yo entiendo lo que dices, pero nadie puede formar a nadie en nada si no lo es primero. Entonces aquí, más allá de que es cierto, de que esto apela a nuestra propia magia y a nuestra propia capacidad, en realidad necesitamos ejemplos, ¿no? Yo soy de esa generación en la que a mí me ha costado mucho encontrar referentes. Y tener referentes que además sean coherentes lo que están transmitiendo con lo que practican, que esto es lo que encuentro en este espacio, creo que es también un regalazo, gracias a la vida que me sigue trayendo a este lugar. Y bueno, este reconocimiento público para ustedes también creo que merece ser entregado, así que con todo cariño de parte de todos mis compañeros, que hay muchos aquí también acompañándonos, tanto en el Instagram. Bueno, no hemos ido saludando porque, bueno, para mí es una experiencia esto de estar en doble plataforma y bueno, gracias a quienes se han estado sumando, a los mensajitos. Aquí alguien decía, ay sí, yo quiero mente holográfica, qué bien, pues gracias, Feridani. Bueno, estamos encantados, muchísima gratitud, está viendo en el chat hoy aquí. Bueno, yo creo que mente holográfica, sí, tal cual son referentes, yo creo que sí. Esto es algo que hay que reconocer y agradecer,
porque además es una referencia muy potenciadora y muy necesaria en este momento. Yo quiero invitarles a si quieren ir sumando las cámaras, porque yo sé que a los magos les gusta vernos. Sí, Fer, ibas a decir algo. No. No, Bien, Dani. y eso. Astrid está desde hoy ahí con su mano, Sí, sí, queriendo Astrid, hacer consulta. que nos quiere hacer una pregunta, es verdad. Sí. ¿Cómo estás, Daniel? Es Astrid Mendoza desde Caracas, Venezuela, que una vez nos contactamos por correo. Tengo una pregunta que es la siguiente. Hace una semana, el domingo anterior, me invitaron a una experiencia que yo nunca había ido a nada de constelaciones ni nada de eso. Este experimento consistía en que uno entra al campo y uno hace una pregunta antes. Mi pregunta fue, o sea, porque en este experimento se trabaja con los sentimientos, no con el abuelo, la abuela, no, sino uno con uno mismo. O sea, cuáles son los sentimientos que me están limitando, fastidiando, cualquier cosa, ¿verdad? Entonces yo en principio pregunté cuáles eran los sentimientos que me estaban limitando para el trabajo. Cuando me acerqué al círculo ya para entrar, se me cambió la pregunta a cuáles eran los sentimientos generados por mis creencias que me generaban el dolor por estar inactiva. O sea, por la pandemia yo no salí más de mi casa por haber tenido cáncer 5 veces, ¿verdad? Entonces, cuando yo entré al centro de ese círculo y me paré en el centro donde decían y cerré los ojos, comenzó como un movimiento de energía que eso parecía que estaba en una montaña rusa. Yo con los ojos cerrados y se me movía el cuerpo para un lado, para otro, o sea, pero yo ni había pensado en nada ni nada, ¿verdad? Luego entraron las otras 3 personas, yo mantenía los ojos cerrados y con ese movimiento, y de repente empecé a gritar como una loca, pero como a llorar, era una cosa que me salía de adentro así gritando, y de repente así como grité como una loca, todo eso se desapareció. Y el tipo me dijo, abre los ojos. Entonces, al frente de mí había una que tenía el cartoncito que decía arrepentimiento. Había otra por detrás que decía paz y otra que decía satisfacción. Pero normalmente los que entraron antes de mí se quedaban viendo el cartoncito, pero yo observaba que yo miraba a los ojos a la que tenía al frente de mí. Y era como que de mis ojos salía una energía así como una rabia contra esa persona que yo nunca había visto en mi vida, ¿no? Y después él me dijo, ¿puedes ver las otras? Entonces cuando me volteé a ver la paz, era así como que esa de la paz era una idiota, o sea, y la de satisfacción ni le presté atención. Entonces, bueno, pero, o sea, no me salieron lágrimas, nada. Entonces me salí de ahí toda asustada, ¿verdad? ¿Y qué te pareció? Susto, no vuelvo más para esto. O sea, cuando me senté, empecé a sentir un frío y me tuve que poner un suéter y cerré los ojos y después empecé, era como que no escuchaba, como que si no tuviera oído. Estaba como sorda de aquí para arriba, como que se me hubieran quitado la cabeza. Y después empecé a sentir como el símbolo del infinito en la cabeza, después en el corazón con la cabeza, me dolía la nuca, bueno, horrible. Y después al final era como que era un solo latido así. Me vine a mi casa y dormí toda la tarde porque quedé... Y entonces, claro, yo no sé si fue que una psicóloga que estaba allí cuando salí me dijo, ay, a ti sí te pareció raro, se te abrió un portal del subconsciente. Bueno, explicar a los que están en Instagram que están haciendo una pregunta en el Zoom, porque están preguntando qué está pasando. Cuenta. Y estamos aquí atentamente escuchando y todavía nos llega la pregunta. Astrid, bueno, cuéntanos la pregunta. Entonces, mi pregunta es que si eso es la mente holográfica o si fue que yo conecté. O sea, yo pienso que no son ningunos espíritus. No sé si es que si fui poseída, o fui poseída por mi propia sombra. O sea, porque el que lo dirige me dijo, los asuntos fenomenológicos son así, sorprendentes, pero no me dijo más nada. Entonces yo me quedé. Lo único que he notado que
Ahora entiendo mejor el inglés después de eso. Es lo único bueno que me pasó. Algunas ideas que me surgen de ese comentario. Creo que nos falta contexto por ahí para responder en plenitud a eso que planteás, porque no estuvimos allí, entonces siempre es muy subjetivo lo que uno pueda comentar. Lo que me aparece es, definitivamente, eso no es mente holográfica, ni nuestra forma de explorar los campos mórficos. Tenemos mucho cuidado de la ecología personal cuando hacemos nuestras prácticas y no hemos tenido nunca una experiencia como esa. Por otro lado, creo que cuando no hay un acompasamiento y un preguntarle a la persona cómo va transitando la experiencia, cómo va experimentando eso que está surgiendo, pueden ocurrir este tipo de cosas, donde la persona cierre la experiencia con malestar en lugar de con un bienestar. Separar, digamos, yo hablaba de constelaciones familiares, cuando uno trabaja con Hellinger o cuando uno trabaja con Charpentier de Ribes, cuando trabajaba con Hellinger o ahora con Charpentier de Ribes, en cuanto una persona hace esos estallidos emocionales, se corta la constelación y se manda a sentar a la persona. No se permite ese tipo de estallidos y desequilibrios. En general, todas las constelaciones bien guiadas se dan en silencio, con un enorme respeto, con una experiencia contenida en todo el trabajo. Creo que ahora estuvo muy de moda una telenovela turca que, digamos, los especialistas amigos se rasgan las vestiduras y piensan que Hellinger se debe estar revolcando en su tumba viendo eso y que llamen a eso constelaciones familiares. Digamos, ahí también alguien empuja a alguien grita, alguien llora. Eso es inaudito en una práctica de constelaciones, ¿no? Creo que se parece mucho más a otras cosas más psicodramáticas, otro tipo de prácticas, ¿no? Así que recomendaría que veas cómo evoluciona esto y que busques un acompañamiento en alquimizar todas esas emociones que se movieron, ¿no? No veo allí nada esotérico, sí veo algo de catarsis emocional que convendría contenerla. Fer. Muchas No te gracias. escucho. Muchas gracias. Que coincido, no es mente holográfica. Sí, bueno, y yo para continuar un poquito con lo que tenía ganas de que nos contasen, en algún sentido mi mente holográfica ha cambiado tu forma de desarrollar la profesión, Fer. Sí. Sobre todo era muy práctica y muy útil en montones de campos, desde la clínica hasta los deportes, de la capacitación hasta las clases. Facilitaba mucho la comunicación y la utilización. Y después, como era un modelo bastante intuitivo, la gente más o menos rápidamente encontraba cómo darse cuenta y cómo empezar a usarlo a su favor. Así que en muchísimos aspectos me ha sido de gran utilidad.
Dani, también en este sentido, También creo en que este con tus sentido, creo que sesiones, con tus sesiones Sí, me ha permitido, por ejemplo, traer al campo de mente holográfica y a las entrevistas cosas de brain o de tapping o de ciertas cosas que me entusiasman en esta época de explorar, y al invitar a la persona a que Perdón. descubra. Perdón, Dani, se cerró tu micro, Dani, quería cerrar el de Fer. O sea, te decía, cuando estoy como transmitiendo a alguien con el que tengo una reunión de coaching, yo tengo un estilo muy educativo. Me gusta que la gente, después de nuestro encuentro, sepa hacer cosas. Así que me tomo tiempo en las entrevistas para enseñar mente holográfica, ¿no? Si la voy a usar, me gusta que tenga el conocimiento y invitarlo a que se haga estas cosas, ¿no? Entonces, prácticas como las devenidas del brain gym y tapping y conmutación de experiencias emocionales o integración física emocional. Varias prácticas se hace muy sencillo transmitirlas desde la mente holográfica. Me fue complicado por ahí a veces recibir la información y ordenar la información, y ahora que la puedo comunicar desde la mente holográfica lo simplifica muchísimo, ¿no? Bueno, aquí está lanzada la invitación, aquí está la experiencia de nuestros magos queridos y de todos los que estamos aquí alrededor, encantados de poder recibir, además también nutrirnos, ¿no? Porque ellos también lo dicen, esto es algo que también nos gusta escuchar cuando lo aplicáis, qué está pasando, ¿no? Vuestra experiencia, tienen esa apertura, esa humildad, esa belleza también en la hora de comunicar, ya los veis, así que bueno, ya irán comunicando, ¿no? De cuando vayan apareciendo nuevas, nuevas propuestas de formación, que ahí en el chat decían, yo quiero, bueno, pues habrá oportunidad y podrán hacerlo. Y en esta edición de Escuela para Ser Humano lo que estamos haciendo es desmontando mitos, así que para terminar así, ir cerrando la transmisión de Instagram y nos quedamos ya en la sala de Zoom, me gustaría invitarles, si quieren desmontar algún mito de los tantos que hay que empezar a desmontar en este momento. A ver. Dani, ¿abres el micro? Por recordarme. Gracias por recordarme. Uno de los mitos que me tiene entusiasmado en estos días es un mito lingüístico. Milton Erickson tenía una frase cuando quería que la persona quedase en un estado de conciencia limpio, los invitaba a que fuesen al espacio en el medio de ninguna parte. ¿Sí? Cuando uno holográficamente busca estar en medio de ninguna parte, la mente hace esa búsqueda y no tiene una respuesta espacial, una respuesta de lugar. Y eso vacía la conciencia, es como una especie de koan, zen, ¿no? ¿Qué sonido tiene una sola mano cuando aplaude?, le decía el maestro a su discípulo. Y el discípulo empezaba a buscar ese sonido de una sola mano. No tiene sonido, ¿tiene sonido? ¿Cuál sería el sonido? Y hay una serie de palabras, nos gusta explorar en el mundo de la física, algunos mentores como Haramein proponen esto de, que ya está en muchos otros autores, que hay un espacio de realidad física, material, explícito, como lo llamaría Bong, y hay un espacio no manifiesto, un espacio no físico,
que llena todo este universo. Entonces, hay una palabra trampa, creo, que es vacío. ¿Sí? Es una construcción meramente intelectual. No, en este universo no hay nada a lo que se refiere a esa palabra, ¿no? Todo está lleno de no manifiesto o manifiesto, de energía oscura, materia física. Entonces, cuando uno invita a la gente al vacío, pasa como estar en el medio de ninguna parte, ¿no? Entonces creo que hay un lenguaje mítico, otra de las palabras para que jueguen y puedan encontrar variantes. Bandler decía que cuando dábamos una sola opción no era opción, 2 tampoco, 3 recién comenzaba a ser opción. La palabra muerte, ¿no? Es otra palabra que no tiene realidad. Nada en este universo desaparece, nada muere, todo cambia de un nivel de frecuencia a otro, ¿no? Entonces, son construcciones de nuestra mente, ninguna parte, vacío, muerte, pero que son errores del lenguaje porque no remiten a algo que pudiésemos poner en algún lugar holográficamente, ¿no? Así que ese por ahí compartir mi exploración de mitos de estos días. ¿Fer? Los 2 mitos que propongo cambiar son: uno, que la mente está dentro del cráneo. No es así, está alrededor. Y cuando yo veo a las personas conversando, veo cómo para tener un buen diálogo cruzamos nuestra mente con la de la otra persona. No solo en palabras, no solo en vibraciones de sonido, sino que muchas veces compartimos holograma. Y ese es el segundo mito. No es cierto que nuestras mentes estén separadas. Que con este broche como de oro vamos a cerrar la transmisión en Instagram. Así, muchísimas gracias a todas las personas que nos han ido acompañando así en directo. Espero que hayan llegado ideas semilla que germinen en esos corazones deseosos de tener ideas nuevas que os permitan abrir nuevas puertas, nuevas perspectivas, y invitarles a que sigan a los magos, a Daniel Cooperman, Fernando Cooperman, que son sus perfiles en Instagram, que están siempre nutriéndonos, y si pueden acercarse a alguna formación, ya sea presencial o online, de verdad que ahí están, hay que disfrutarles, que son de verdad unos verdaderos magos y nos inspiran a sacar, como bien han dicho, nuestra propia magia. Así que muchísimas gracias. No sé si quieren algo más como para cerrar la transmisión en Instagram, que nos vamos a quedar aquí en la sala privada de Zoom. Muchas gracias. Hasta luego.